esa base conceptual comenzar a trabajar lo que es juzgar un debate. Entonces, este taller se titula ¿Cuáles son las razones detrás de ganar un debate? Y tiene como objetivo que ustedes puedan aprender a romper puntos de choque, que es básicamente la forma en la que uno gana un debate. Durante el taller me gustaría que pues pregunten si algo no queda claro. Es un taller que tiene varios elementos interactivos, entonces si en algún momento como les pido porfa que estén atentos a, porque hay varias preguntas durante el taller y la idea sería conversar, porque creo que de esa forma es la que nosotros creamos conocimiento en debate, no es tanto qué tantas diapositivas uno puede hacer o qué tantas cosas uno puede tener, sino qué tanto podemos conversar y podemos llegar a conclusiones en conjunto. Entonces la idea sería tener esa conversación, siéntanse libres de prender el micro e interrumpir en el momento en el que ustedes lo consideren oportuno y preguntar todo lo que quieran. Entonces, los objetivos de aprendizaje del día son, en primer lugar, comprender qué es un punto de choque. Fíjense que esto es muy importante porque en debate la forma en la que los jueces organizan su información es a partir de puntos de choque. Cuando tratamos de decidir qué cámara gana, decimos, hubieron dos puntos de choque, el primero y más importante lo gana proposición o Cámara Alta de Gobierno y por eso Cámara Alta de Gobierno gana esta ronda, por ejemplo. O incluso cuando hacemos el análisis de bancada, lo que decimos es ambos equipos contribuyeron con distintos argumentos al mismo punto de choque, al mismo impacto, solo que uno contribuye de una manera, digamos, más esencial o más fundamental. Entonces, para mí es importante reconocer cómo funcionan los puntos de choque, para qué sirven y cómo los rompemos. Lo segundo que me gustaría que aprendamos hoy es cómo nosotros podemos aplicar este concepto de puntos de choque al análisis de emociones por dos motivos. El primero es porque creo que esto les va a ayudar a ustedes a debatir mejor si quieren seguir debatiendo. Y el segundo es porque cuando nosotros nos enfrentamos a analizar emociones como jueces, no tenemos que actuar como si no supiéramos nada del mundo. De hecho, los jueces son personas razonables que tienen información sobre el mundo y sobre todo que conocen las reglas de debate. Entonces, entender cómo se analizan los puntos de choque dentro de las emociones es relevante para poder juzgar bien los debates. Y finalmente vamos a tener una práctica sobre cómo resolvemos puntos de choque. Vamos a escuchar un debate no completo, vamos a escuchar dos discursos de 5 minutos sobre una emoción que les presentaré en un momento y trataremos de resolver quién gana esa ronda a partir de lo que hemos aprendido durante el taller, que es básicamente el objetivo del día. Con esto claro, vamos a comenzar a explicar primero qué es un punto de choque, luego el análisis de emociones y luego cómo juzgamos puntos de choque. Comencemos entonces con qué es un punto de choque y acá es donde comienza la interacción. Seguramente ya han escuchado este concepto en algún momento, entonces me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ustedes consideran un punto de choque? Dale, Lu, te escuchamos. Un punto de choque es como un punto de tensión que reaparece varias veces en el debate, en varias de las comparativas. Punto de tensión que reaparece en el debate. Pero el punto de choque se define porque reaparece en el debate o por la tensión. Y si es así, ¿qué es la tensión? Yo diría que por la tensión y la definiría como la constante interacción y engagement entre cámaras alrededor de un tema en específico de la carrera de prueba. Me parece que es una definición bastante acertada, te diré. Ahora creo que la podemos profundizar. La idea de engagement o de interacción entre los equipos es muy relevante para entender los puntos de choque y lo vamos a ver en un segundo. No sé si alguien más tiene alguna participación que quiera comentarnos sobre qué considera que es un punto de choque. Ok, si no hay otra participación, vamos a continuar con las diapositivas. La idea igual sería que vamos a construir eso en conjunto, como les decía. Hay dos elementos que me parecen importantes reconocer en un punto de choque. Ya por ahí Lu mencionaba alguno de ellos. Lo primero tiene que ver con, es un eje de discusión dentro del debate. Entonces, cuando nosotros decimos eje de discusión, de tensión, eje temático, etcétera, nos referimos particularmente a dos premisas que son mutuamente excluyentes o, dicho de otra forma, es un desacuerdo que tienen los equipos. Cuando el equipo de proposición alta de gobierno, bueno, la bancada de gobierno y la bancada de oposición deciden tener un desacuerdo, se ve de la siguiente forma. Proposición o gobiernos dicen, ah, las personas van a ser más felices en nuestro lado del debate, oposición dice, no, las personas no van a ser más felices.
tienen un desacuerdo. Están hablando sobre las mismas personas, un equipo menciona que van a ser más felices, el otro menciona que no lo van a hacer. Esos desacuerdos son a los que nosotros llamamos punto de choque. Y lo segundo que me parece importante es que vean que esto se formula como una pregunta que puede ser contestada por cualquiera de los dos equipos. La pregunta detrás del punto de choque que les ponía en el ejemplo puede ser ¿en qué lado las personas son felices? Y tanto el equipo de proposición como el equipo de oposición tienen capacidad para mencionar por qué en su lado del debate la pregunta se responde de mejor manera. Esto me parece importante porque no existe algo así como un punto de choque único de un equipo. Todos los puntos de choque son para ambos equipos y ambos equipos contribuyen de formas diferentes para poder ganar un punto de choque. Esencialmente, entonces, lo que deberían tener en mente hasta el momento es un punto de choque es un desacuerdo entre los equipos que se formula como una pregunta y que ambos equipos pueden contribuir para decir que responden de mejor manera a la pregunta. Podemos poner un ejemplo de la siguiente forma. Miren, dos premisas mutuamente excluyentes sobre las tareas escolares obligatorias. Imaginen la emoción, esta casa prohibiría las tareas escolares obligatorias. La proposición dice lo siguiente, las tareas obligatorias son efectivas para el aprendizaje significativo, no son efectivas para el aprendizaje significativo y deben eliminarse. Entonces, proposición lo que está diciendo es tareas igual a ineficientes. Y oposición dice, las tareas obligatorias son necesarias para consolidar el aprendizaje y fomentar la disciplina estudiantil. Ambos están en total desacuerdo, porque por un lado la proposición está diciendo que las tareas pueden generar efectos negativos y la oposición está diciendo que se pueden generar puntos positivos. Están en desacuerdo sobre las consecuencias de la existencia de las tareas. Y este punto de choque se puede plantear como la pregunta que está abajo, que es, ¿contribuyen más al aprendizaje de las tareas obligatorias o la eliminación de estas? Es decir, ¿qué sería más beneficioso, ¿no? Eliminarlas o no eliminarlas, o incluso podríamos plantear este punto de choque de forma como las tareas traen consecuencias positivas o consecuencias negativas. Cuando nosotros tenemos esto claro, que es el concepto de punto de choque, podemos pasar a hacer el análisis de emociones. Entonces, vamos a hacerlo en un segundo, pero me pregunto si alguien tiene alguna duda hasta el momento del taller. Ok, si no hay ninguna duda, continuamos. Cuando nosotros hacemos análisis de emociones, tenemos que reconocer que hay tres tipos de puntos de choque que son usualmente como los que se dan en todos los debates. Es decir, yo reconozco en toda moción que he debatido, que he juzgado estos tres puntos de choque, cada uno presente de una forma diferente. Entonces tenemos puntos de choque relativos al encuadre, puntos de choque relativos a los impactos y puntos de choque relativos a las ponderaciones. Cuando hablamos de puntos de choque relativos al encuadre, nos preguntamos por cómo se ve el mundo real, ya que en varias ocasiones los equipos pueden tener discrepancias sobre cómo se caracteriza el mundo tal cual lo conocemos y en ese sentido los equipos pueden tener una discusión sobre el fenómeno que está en discusión. Es decir, imaginen en la moción, esta casa prohibiría las tareas escolares. Los equipos pueden tener una discusión sobre cómo se ven las tareas escolares, si son monótonas, si son muy demandantes, si ocupan mucho tiempo en el tiempo libre de los estudiantes, si son obligatorias y calificadas, etc. Podríamos tener una discusión alrededor de esto. O en mociones quizá más complejas, pienso en, esta casa considera que los Estados Unidos de América deberían de intervenir en Sudán. ¿Cómo se ve la intervención? La intervención se ve necesariamente de forma militar, de forma violenta, son las fuerzas combinadas de los Estados Unidos con otros aliados, etcétera. Hay una discusión alrededor de cómo se ven los fenómenos que discutimos y los equipos en algunas ocasiones tienen desacuerdos sobre estos fenómenos y por lo tanto se genera un punto de choque que podríamos llamar punto de choque de encuadre y pues gana el equipo que tiene descripciones más realistas, que se ajustan más a lo que sabemos del mundo y que se ajusta más al consenso universal que tenemos sobre las cosas. Lo segundo son puntos de choque en relación al impacto, que la pregunta aquí ya no es cómo se ve el mundo tal cual lo conocemos, sino cómo se vería el mundo en caso se apruebe o desapruebe la moción. Entonces, muchas veces lo que sucede dentro de debate es que ambos equipos están de acuerdo con respecto al impacto que quieren desbloquear. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en emociones ambientales, pienso en esta casa priorizaría tecnología como de adaptación al cambio climático antes que tecnología que revierte el cambio climático.
Ambos equipos van a estar de acuerdo con que el cambio climático es algo que tenemos que frenar, que tenemos que mitigar, que tenemos que salvar a las personas que están sufriendo por los desastres del cambio climático. Entonces, en ambos lados del debate tenemos el consenso de que el cambio climático se ve mal, el encuadre es ese, el cambio climático es malo, es devastador, tenemos que hacer cosas para detenerlo. Cuando hablamos entonces de un punto de choque en relación a el impacto, nos referimos a puntos de choque que van a discutir cómo accedemos a este impacto. Y usualmente esos debates se ven como ambos equipos estamos de acuerdo con el cambio que deseamos. Nadie desea que el cambio climático empeore, nadie desea que una guerra estalle, nadie desea que gente muera. Entonces, la discusión ya no está en torno a cuál es el cambio que queremos conseguir, sino quién de los cuatro equipos tiene la capacidad de conseguir ese cambio de mejor manera. Donde mejor manera pueden significar muchas cosas. Puede ser lo más pronto posible, lo más rápido, lo más eficiente posible en el sentido en el que genera menos costos, etc. Y lo tercero son los puntos de choque de ponderación, que es cuando tenemos diferencias con respecto a lo que consideramos que es más importante dentro del debate. Eh, Reconocemos entonces que ambos lados pueden llegar a generar un beneficio, pero discrepamos sobre cuál es el beneficio más fuerte. Por ejemplo, justo la próxima semana tenemos un torneo escolar en Perú y el torneo tiene la moción, esta casa eliminaría las patentes de medicamentos esenciales, donde proposición probablemente va a argumentar la accesibilidad, ¿no? Eliminas patentes, entonces es más barato producir medicinas, entonces la gente puede acceder a las medicinas de forma más clara, y oposición tiene todo un argumento económico, que es cuando eliminas las patentes, eliminas la seguridad de producción de las medicinas y por lo tanto hay menos incentivos a invertir dentro del sector farmacéutico y por lo tanto hay menos innovación y desarrollo en medicina. Proposición entonces tiene el beneficio de accesibilidad y oposición tiene el beneficio de la innovación. Cuando tenemos un punto de choque alrededor de la ponderación, nos preguntamos cuál de estos dos puntos de choque tiene más valor y de acuerdo a los aportes que nos ofrecen los oradores. Esto implica entonces que tenemos que reconocer estos tres tipos de puntos de choque dentro del debate. Eso lo pueden hacer juzgando el debate, pero también lo pueden hacer analizando sus mociones. Porque cuando analizan las mociones van a poder decidir a qué tipo de argumento, a qué contenido darle más prioridad durante el tiempo de preparación, porque muchas veces preparamos contenido que no necesariamente termina por ser relevante dentro de la ronda. Dividir los debates en puntos de choque nos ayuda a que sea mucho más fácil acceder a ese contenido que es más relevante. Entonces, comprendiendo que tenemos tres tipos de punto de choque en relación al encuadre, el impacto y la ponderación, lo que bueno, este taller está inicialmente pensado para oradores y para profesores bastante novatos. Entonces, voy a pasar muy rápido por el glosario como para no detenerme en cada uno de estos puntos, pero lo importante acá es que ustedes puedan reconocer esos tres puntos de choque y que de ahora en adelante, cuando estén juzgando debates, se pregunten, ¿este punto de choque qué trata de hacer? Trata de describir el mundo tal cual. Entonces estamos hablando de un choque de encuadres. Si ambos equipos están de acuerdo con el impacto que quieren desbloquear, entonces vamos a discutir el medio por el cual llegamos a este cambio en el mundo. Y si los equipos no están de acuerdo en el impacto que quieren desbloquear, entonces vamos a tener que prestarle más atención a cuáles son las ponderaciones que ofrecen para poder ganar el debate. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los impactos. Igual si alguien tiene una duda o pregunta, puede levantar la mano, sencillamente interrumpir. Cuando hablamos de impacto nos referimos a las consecuencias de un argumento. Básicamente es si mi argumento es cierto, cómo cambia el mundo después de que el argumento es cierto, ¿no? En la moción esta casa prohibiría la venta de cigarros. Uno puede explicar que la ilegalidad reduce el consumo y entonces el impacto es justo la reducción del consumo. Antes de que yo explique mi argumento, antes de aprobar la moción, la gente consumía X cantidad de cigarros. Después de que explico mi argumento y que aprobamos la moción, la gente consume X menos algo cantidad de cigarros. Entonces, el objetivo dentro del debate usualmente es ofrecer beneficios de mi lado, daños del lado contrario y que estos beneficios sean exclusivos. Es decir, que el equipo contrario no pueda acceder a los mismos beneficios y yo gano cuando hago ese tipo de cosas. Los jueces evalúan los impactos en medida, están uno, demostrados, o sea, el argumento convence, persuade que es cierto, pero en segundo lugar, evalúa qué tan exclusivo es el argumento y qué tan certero es que se va a desbloquear. Después tenemos el encuadre, que tiene que ver con todas estas
caracterizaciones o descripciones de los actores, fenómenos o contextos que suceden dentro del debate. Un ejemplo puede ser el siguiente. En debates de justicia social importan más las personas moderadas, quienes tienen creencias extremas no cambiarán de posición. En muchas ocasiones deben haber escuchado la típica caracterización de las personas grises, las personas que aún no han decidido su voto por el candidato A o el candidato B, y muchas veces los encuadres que utilizan los equipos es: esta gente es la más importante porque el hecho, la característica que tienen de no haber decidido su voto los hace más susceptibles a cambios y por lo tanto a acceder a los impactos de forma más sencilla. Usualmente esto se construye a partir de explicar caracterizaciones, en algunas ocasiones también ponderación, porque lo que tratas de hacer es llevar el contexto del debate a tu lado más favorable, a donde tienes más control, o donde usualmente los debates van a suceder, y utilizas ciertos elementos de ponderación ahí. Y un ejemplo de caracterización podría ser en debates sobre feminismo: los países más represivos quedan fuera, allí el movimiento es incipiente, sino inexistente, hay lugares donde el feminismo no florece, no va a florecer, pues esos lugares, pues a lo mejor no tiene sentido discutirlos en una moción feminista, porque son espacios en donde no va a calar la narrativa o donde simplemente no hay ningún tipo de cambio. Finalmente, sobre las ponderaciones básicamente es establecer un orden de importancia entre los puntos de choque que pueden existir dentro del debate. Aquí es importante reconocer que para ponderar algo antes tiene que estar probado, es decir, si ustedes como jueces ven que un equipo está intentando posicionar un punto de choque dentro de la ronda sin antes haberlo demostrado, tenemos un problema, y el problema es que no podemos comprar la ponderación porque lo primero es que esté demostrado. Y la idea, cuando digo que esté demostrado, me refiero a que los equipos hayan ofrecido suficientes razones para creer que su impacto va a ser cierto. Eh, y usualmente lo que pasa aquí es que la discusión está muy relacionada a qué equipo ha probado de mejor forma que va a lograr desbloquear ese impacto, y después explicar cuál de esos dos es más importante a partir de lo que los mismos equipos están diciendo. Y acá es importante esto porque muchas veces los debates los gana quien ha generado una ponderación muchísimo más clara. Entonces, vamos a eh, conversar un poquito sobre cómo se ven estos tipos de debates, sobre todo porque creo que esto les va a ayudar a optimizar de mejor manera su tiempo de preparación y al mismo tiempo reconocer, esto es importante, cuáles son los objetivos que tienen los jueces al momento de escuchar la información que pueden ofrecer los equipos. Es decir, cuando nosotros estamos juzgando, no estamos recibiendo información pasivamente, en donde solamente vamos a transcribir lo que están diciendo los equipos, sino lo que estamos haciendo es criticar y um, pensar en cómo es que la información que me están ofreciendo me persuade a mí para que un equipo pueda ganar el debate. Entonces, cuando hablamos de discusiones en relación al encuadre, es quién me persuade de que el mundo real se ve de esa forma. Cuando hablamos de discusión de impactos, la pregunta es quién me persuade que tiene el mejor camino para llegar a ese impacto. Y cuando hablamos de ponderaciones, la pregunta es quién me persuade de que es la discusión más relevante dentro del debate. Entonces, si eso está claro, podemos continuar con los tipos de choque colocando ejemplos y viendo cómo se ven las discusiones. Si no está claro, es momento de hacer preguntas eh, para poder para poder pues, continuar con el trabajo. Cuéntenme ustedes, si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Adelante, te escuchamos, Lu. Tal vez si pudieras dar algún otro ejemplo con otra emoción, tal vez una un poquito más compleja, solo como para que se entienda esto de las ponderaciones. De acuerdo, o sea, tenemos acá justo un debate de ponderaciones con una moción de hipervigilancia, entonces vamos a llegar a ese punto en un segundo. Pero entonces, por lo que entiendo, es que los debates de encuadre y los debates de impacto están medianamente claros, entonces yo creo que los podemos pasar un poquito rápido. Pero sí, ahora tendremos al tema de la ponderación, Lu, para que todos lo tengan clarísimo. Cuando nosotros hablamos entonces de debates de encuadre, pues la idea es básicamente discutir sobre cómo se ven los fenómenos. Por ejemplo, en la moción Esta Casa de la Mente de la Narrativa de la Media Naranja, básicamente podemos tener una discusión de dónde esta narrativa impacta, quién es
asumen como cierta, quienes la critican, etcétera. Entonces, podemos generar un punto de choque alrededor de cómo se ve esta narrativa. Por ejemplo, proposición diciendo la narrativa transmite a los adolescentes, se transmite a los adolescentes que sin pareja son incompletos o no dignos de amor, mientras oposición dice la narrativa solo sugiere que existe alguien incompatible sin implicar imperfección. O sea, ¿qué dice realmente la narrativa? La narrativa te dice estás incompleto hasta que encuentres tu media naranja, o la narrativa simplemente te dice ya habrá alguien compatible para ti. Son dos puntos de vista sobre un mismo fenómeno que es el tema de la media naranja. Entonces, ¿cuál es el conflicto detrás de este punto de choque? En primer lugar, la idea es la idea es discutir sobre cómo comprendemos o caracterizamos estos fenómenos. Pues básicamente es eso. Recuerden que esto no puede ser tan arbitrario, o sea, no es como yo entiendo por la narrativa de la media naranja que el destino siempre te va a traer una persona para ti y por lo tanto no deberías preocuparte por conseguir pareja. Eso puede ser incluso una definición irreal o que está fuera del debate. Entonces es importante reconocer que las descripciones del mundo tienen que apegarse a lo más razonable y a lo que está más difundido en el mundo, es decir, a lo más real. Vamos a hablar entonces un poquito con respecto a los impactos también. La moción es la siguiente. Esta casa prefiere un plan lector con autores contemporáneos antes que con autores clásicos. Acá el objetivo compartido es muy probable que sea, queremos que los chicos, los estudiantes puedan fomentar rutinas de lectura sostenidas en el tiempo. Es decir, el objetivo de ambos lados del debate, ambas bancadas, va a ser que la gente lea más. Entonces, el choque tiene que ver con qué tipo de plan lector, si los autores clásicos o los autores contemporáneos generan el impacto deseado, ¿no? Es decir, si vamos a conseguir que la gente tenga un hábito lector con X tipo de autor. Acá, no vamos a discutir qué es más importante, porque es muy probable que todos dentro de la sala estemos de acuerdo en que lo más importante es que los estudiantes tengan hábitos lectores. Entonces, ese tipo de discusiones están medianamente descartadas. Segundo, cada equipo debe mostrar qué modelo político de enfoque logra el objetivo común con mayor eficacia. Es decir, todos los equipos están obligados a entrar, digamos, en un clash de efectividad, si quieren. Bueno, obligados es mucho decir, pero es lo más estratégico posible. Y finalmente, como jueces lo que deberíamos esperar es que ellos hagan una comparativa de cuáles son los mecanismos y explicar, ¿no? Mi mecanismo tiene este beneficio exclusivo, tiene ciertas limitaciones, pero también tiene como elementos positivos, ¿no? Entonces, básicamente eso con respecto a los debates de impacto y ahora a la pregunta de Lu, que era el tema de las ponderaciones. Miren, cuando hablamos de ponderación es que ambos lados generan beneficios claros y legítimos, pero no coinciden en cuál pesa más dentro de la ronda. Es decir, reconocemos que gobierno y oposición pueden tener argumentos que generen impactos positivos dentro del debate. La pregunta es, ¿cuál de los impactos positivos me persuade más para darles el gane? Pongamos la moción de la hipervigilancia digital para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con el concepto. Hipervigilancia digital es una medida que han adoptado algunos gobiernos o incluso que se adopta a partir de empresas para poder eh, ver, traquear a los ciudadanos. Estos implican cosas como, por ejemplo, que puedan acceder al GPS de tu teléfono, cámaras en las calles que tengan reconocimiento facial, entre otras medidas. Entonces, lo que puede decir proposición, y creo que esto es claro para la mayoría de debatientes, es que mientras más hipervigilancia tengamos, vamos a tener más seguridad, porque la gente va a estar tan controlada que no se van a atrever a cometer delitos. Entonces, el beneficio específico que tiene el lado de gobierno es la seguridad, mientras que por parte de oposición podemos decir que se protege la privacidad, porque claro, tener como el reconocimiento facial, el acceso a tu teléfono, etcétera, viola la privacidad de las personas. Entonces, reconocemos un beneficio en ambos lados del debate. El beneficio de gobiernos es más seguridad y el beneficio de oposición es respetamos la privacidad. La pregunta entonces ya no es si logran desbloquear su beneficio o no lo logran desbloquear. Es muy probable que sí lo hagan debido al tipo de punto de choque al cual nos invita a debatir esta moción. La pregunta entonces es, ¿qué me persuade más? ¿Me persuade más la seguridad o me persuade más la privacidad? Y ahí es donde radica la discusión principal que van a encontrar dentro de este tipo de mociones. El conflicto entonces no tiene que ver con la existencia de los impactos, porque los equipos deben esforzarse para probar los impactos. Evidentemente, si hay un impacto que no está probado porque carece de carga argumentativa, no lo podemos acreditar y por lo tanto no le vamos a dar el beneficio a este equipo. Pero es importante reconocer que en la mayoría de debates donde la comparativa es así de clara, es probable que los equipos
al menos en cierto grado, puedan desbloquear el impacto que están tratando de claimear para su lado. Y lo segundo es que la argumentación aquí tiene que ver con qué es más importante. ¿Es más importante la privacidad o es más importante la seguridad? Dependiendo de lo que cada uno de los equipos decida plantear. Espero que esto haya dejado claro el tipo de punto de choque. Lu, no sé si te queda alguna duda o a alguien le queda alguna duda en relación a estos puntos de choque. No, ahora sí ya todo claro, gracias. Maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta entonces? Ok, si no hay preguntas, podemos continuar con las explicaciones. Bien, aquí es donde ustedes interactúan más. La pregunta es qué tipo de choque domina, ¿no? Así que yo voy a ir leyendo, o sea, mi recomendación es la siguiente. Yo voy a ir leyendo cada una de estas mociones y ustedes en algún papelito, en sus teléfonos, en el chat de WhatsApp que andan revisando, pueden ir anotando si que consideran que es un debate de encuadre, de impacto, de ponderación y luego podemos discutir un poquito sobre esto. La moción A es la siguiente. Esta casa, como Estado, preferiría subsidiar la demanda educativa vouchers antes que subsidiar la oferta educativa, financiar colegios. Para aquellos que a lo mejor la moción les suena un poco a chino, financiar la demanda educativa implica dar vouchers como dinero a familias para que puedan matricular a sus hijos en los colegios que ellos deseen, mientras que subsidiar la oferta educativa significa que el Estado financia colegios, por ejemplo, colegios públicos. Esto es una moción de encuadres, de impacto o de ponderación. Estamos discutiendo cómo se ve la educación, estamos discutiendo qué medio nos lleva a desbloquear de mejor manera un impacto o estamos discutiendo qué es más importante dentro del debate. Vamos, pues les doy como 10 segundos, 30 segundos para que coloquen y lo anoten en algún lado. Eh, sí, eso haré, les daré 30 segundos. Listo, continuamos con la siguiente moción. La siguiente moción es, esta casa se opone al uso de inteligencia artificial en procesos creativos, esto es procesos de arte, por ejemplo, cuadros, pintura, cine, música, incluso podríamos incluir ensayos quizás, etcétera. Entonces, sí, 30 segundos para pensar si es de encuadre, impacto o ponderación. Listo, vamos al siguiente, la siguiente emoción, que es, esta casa prefiere un mundo donde las personas no tengan la capacidad de mentir. Esto será de encuadre, impacto, ponderación. Cuéntenme. Genial, han pasado esos 30 segundos. Tenemos dos mociones más para acabar con este ejercicio. La primera es, esta casa prefiere un perro antes que un gato. Clásica, espero que la hayan debatido. Muy chistosa también. No. Uy, se filtraron los resultados. Espero no los hayan visto. Tengo una manito. Ah, sí, debátanlo, por favor, es muy divertido. Y nos vamos a la última moción, que es en retrospectiva, o sea, mirando hacia el pasado. Esta casa preferiría una comisión de la verdad y la reconciliación antes que una corte penal internacional ad hoc para las guerras yugoslavas. Sí,
A lo mejor acá les doy 45 segundos. Listo. En este momento ustedes deberían tener 5 respuestas. Vamos a ir analizando una por una y a ver cómo nos ha ido. Primero, sobre los vouchers educativos. Es un debate de impactos. Si lo han hecho bien, espero que tengamos el mismo razonamiento. La razón por la cual es un debate de impactos es porque ambos equipos están buscando un medio para acceder al impacto de mejorar la educación o garantizar el derecho a la educación. Entonces, la discusión tiene que ver con qué medio es el más óptimo para desbloquear este impacto. Vamos con el número 2 o la moción B, que era la I en procesos creativos, que es un debate de encuadres. ¿Por qué? Porque vamos a discutir en relación a cómo la IA se utiliza dentro de los procesos creativos. Si es un reemplazo a la creatividad humana, si empobrece la creatividad, amplía la potencia, etcétera. Y eso es discutir cómo se ve el uso de inteligencia artificial en los procesos creativos en el mundo real. Por lo tanto, es la caracterización sobre el uso de inteligencia artificial. Vamos a ir por la C, que tiene que ver el mundo sin mentiras. ¿No? Esta casa preferiría un mundo donde las personas no puedan mentir. Es un debate de, yo creo que encuadres, pero alguien por ahí también podría haber puesto ponderaciones y me parecería también válido. ¿Por qué creo que es un debate de encuadres? Porque tiene que ver con cómo se utiliza la mentira, ¿no? Probablemente las primeras ideas que vienen a la mente de una persona cuando ve esa emoción es, hay mentiras que son buenas, hay mentiras que son malas, porque uno miente para evitar herir los sentimientos de los demás, otros mienten por maldad, no sé, políticos. Y bueno, y por lo tanto podemos tener una discusión sobre cómo se ven las mentiras. Pero también creo que si alguien ha puesto que es un debate de ponderaciones, no me parecería mal, porque creo que proposición tiene como de gratis la idea de es un mundo más honesto, entonces tiene el beneficio de la honestidad, y oposición tiene también casi de gratis la idea de la mentira te puede proteger. Entonces, es un mundo donde no puedes mentir, es un mundo donde estás más desprotegido. Entonces, proposición o gobiernos tienen el argumento de mundo honesto versus oposición, que es beneficio de protección, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también podrían haber colocado ponderación y me parecería que estaría bastante bien. Acá, como un pequeño asterisco, la razón por la cual podemos discutir incluso sobre si es una moción de un debate de encuadres, de impactos o de ponderaciones, es porque muchas veces estos tipos de puntos de choque se como overlapean entre sí. O sea, se sobreponen unos con otros. Y en muchas ocasiones creo yo que las mociones más amplias son las mociones que admiten más discusiones de esos tipos de punto de choque. Entonces, esto no es como normativo, no es este debate era de impactos y ustedes tendrían que haber debatido de impactos, sino estas indicaciones nos orientan a cómo nosotros organizamos nuestra cabeza y nuestras notas cuando estamos recibiendo información como jueces para poder aplicar esto a juzgar, ¿cierto? Cuando yo entiendo que la discusión que están teniendo va en relación al impacto, entonces me concentro fuertemente en ver qué equipo me está dando razones para creer que el medio por el cual acceden al impacto es más eh, como rápido, menos costoso, etcétera. Entonces sí, podrían como overlapearse estos puntos. Moción D. Esta casa prefiere perros antes que gatos. Es un debate de impacto. Porque, pues, la idea es ver cuál es la mejor compañía doméstica, ¿no? Y uno siempre puede decir, los perros son más juguetones y los gatos son más independientes. Beneficio juguetón, beneficio independiente. eh, ¿Cuál es más importante? Y finalmente la moción E, comisión de verdad versus corte ad hoc. Pues, o sea, esto de acá podría ser un debate de ponderaciones, pero también tranquilamente podría haber sido un debate de impacto, ¿cierto? Porque
la pregunta es, ¿cuál es el mejor medio para conseguir un mejor tejido social? Pero lo que es cierto también es que las comisiones de verdad suelen estar más orientadas a perdonar. Entonces la idea es reconciliar a las partes y las cortes ad hoc suelen estar más orientadas a condenar. Por eso es una corte y por otro, el otro es una comisión. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos condenas, tenemos la idea de reparación y la idea de justicia. Y cuando nosotros tenemos perdón, tenemos la idea de reconciliación, etcétera. Entonces, claro, hay como un beneficio particular de cada lado del debate, entonces podríamos priorizar la justicia sobre la reconciliación o la reconciliación sobre la justicia. Espero que este ejercicio haya servido para dos cosas. Uno, que haya servido para que ustedes puedan ir pensando en cómo podemos analizar una moción y qué tipos de punto de choque podemos encontrar en la misma. Y dos, que esté bastante claro que cuando nosotros recibimos información sobre las mociones, argumentos por parte de los equipos, a lo que tenemos que prestar la atención es, uno, al punto de choque, que es este desacuerdo que tienen los equipos, y dos, entender la naturaleza de ese punto de choque para luego preguntarnos cómo nos dejamos persuadir por uno u otro, que es justo lo que nos toca ahora, que es juzgar puntos de choque, qué es lo que nosotros debemos hacer para desbloquearlos y decir, este equipo gana frente a este otro equipo, y vamos a tener un pequeño ejercicio al respecto. Entonces, antes de hacer ello, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna pregunta. Ya, si no hay ninguna pregunta, vamos a lo siguiente. Pues algunos errores comunes que cometen los jueces al momento de juzgar. Primero, plantean puntos de choque muy genéricos. Quizá en alguna ocasión han escuchado a algún juez decir, en relación al punto económico o sobre la justicia. Eso no es suficiente. Es importante que ustedes puedan reconocer que los puntos de choque tienen una discusión muy específica y muy particular. Entonces, decir un punto de choque económico no es explicar realmente cómo se ve ese punto de choque. Por eso la idea es plantearlo un poquito en forma de pregunta, ¿no? Por ejemplo, las tareas generan estrés o aprendizaje. Entonces, eso da a entender que como jueces hemos comprendido que por un lado están buscando probar que las tareas van a generar estrés y por otro que van a generar aprendizaje y nos ayuda a nosotros también a ordenarnos porque reconocemos cuál es el impacto al que quieren llegar ambos equipos. El segundo error que pueden cometer los jueces es considerar un punto de choque de forma unilateral, es decir, ofrecen el punto de choque solamente hacia un equipo sin considerar la contribución de los otros equipos. Eso no puede suceder porque por definición un punto de choque es interacción y desacuerdo entre ambos equipos. E incluso cuando hablamos de cámaras bajas, lo que necesitamos es reconocer cuál es el punto de choque y entender cuáles de estos puntos han sido compartidos y qué elementos argumentativos van a generar un diferencial. Entonces, los puntos de choque jamás son unilaterales, siempre hay una contribución, aunque sea mínima, por parte del otro equipo, y cuando estamos juzgando es importante reconocer esa contribución, porque únicamente cuando somos capaces de reconocerla vamos a poder plantear de forma clara quién gana y quién pierde el punto de choque. Tercero, repetir los puntos de choque sin analizarlos críticamente. A veces lo que pasa, esto, bueno, pasa que los segundos oradores, sobre todo, y para aquellos que hacen workshops, los oradores de réplica, suelen ofrecer los puntos de choque ya dichos. Entonces, a veces lo que pasa es que los jueces se dejan persuadir por, ellos dicen que hay dos puntos de choque, los otros dicen que hay tres, voy a ver qué tan similares son y sencillamente toman esos puntos de choque y ya está. Pero cuando lo que deberíamos hacer es armar nosotros como jueces nuestros propios puntos de choque. Y la idea es siempre hacernos preguntas alrededor de los puntos de choque para ser capaces de analizarlos y no solamente recibirlos y luego como vomitarlos, porque la idea es procesar la información y luego como jueces dar una opinión alrededor de la misma.
Entonces, siempre es bueno preguntarnos, ¿está aprobado el punto de choque? O sea, ¿la contribución de proposición ha sido efectiva para convencerme de de lo que están diciendo es cierto? ¿La contribución de oposición también lo ha sido? ¿Realmente los equipos se han involucrado en esta discusión? ¿Se han contestado? ¿Las respuestas de un equipo han dañado al otro equipo? ¿No la han dañado? Etcétera. Lo cuarto que puede suceder es que muchas veces los jueces comienzan a darle el mismo nivel de importancia a los puntos de choque, cuando esto no necesariamente es cierto, de hecho en la mayoría de ocasiones es falso. Uno debe otorgar relevancia a los puntos de choque de acuerdo a el reconocimiento explícito de ambos equipos, o los cuatro equipos, dicen, ese es el punto de choque más importante dentro de la ronda, voy a ofrecerlo y voy a explicar por qué es así. Los jueces debemos recepcionar esta información como elementos de ponderación, argumentos, y por lo tanto reconocemos que si todos estamos de acuerdo con que eso es lo más relevante, yo como juez diré, ok, esto fue lo más relevante para los equipos, lo voy a aceptar como lo más relevante, vamos a ver cómo se resuelve el punto de choque. Otros criterios que te podrían indicar cuál es el punto de choque más relevante tienen que ver con el tiempo que le han dedicado los equipos a la argumentación. Y por último, si ya no existe ningún criterio objetivo, es análisis de juez. Ustedes como jueces pueden decir el punto de choque más importante fue X y dar su justificación de por qué es así y de esa forma justificar por qué un equipo gana frente a otro. Y finalmente, algo que sucede con varios jueces es esta idea de que los puntos de choque se ganan en grados absolutos. Eso no sucede nunca. El hecho de que las dos premisas sean mutuamente excluyentes implica que yo como juez puedo dejarme persuadir por ambas premisas. Entonces, si ustedes me dicen que, por ejemplo, las tareas escolares generan estrés, yo puedo creer que generan estrés en cierto grado. Y si oposición me dice que las tareas escolares generan aprendizaje, yo también puedo creer que en cierto grado generan aprendizaje. Entonces, la pregunta no es quién ha demostrado que siempre que hay tareas hay estrés o que siempre que hay tareas hay aprendizaje, sino quién ha ofrecido las razones para creer que es el escenario más probable, el escenario que sucedería una mayor cantidad de veces. Entonces, hay que olvidarnos de la idea de que un punto de choque es absolutamente ganado por un equipo. Siempre hay un margen de victoria. La única forma de que un punto de choque sea absolutamente ganado por un equipo creo que es que el equipo contrario diga absolutamente nada, que suele ser extraño porque las cargas probatorias de una moción están configuradas para que los equipos tiendan al desacuerdo, entonces no suele suceder. Esos son errores que pueden cometer, les pediría que los repasen, que los piensen y que traten de no cometerlos de ahora en adelante. Ahora bien, vamos a entrar al ejercicio final del día, que es escuchar discursos. Vamos a escuchar discursos en la moción Esta casa prohibiría los zoológicos y los discursos son de 5 minutos, no son muy extensos y la idea sería que ustedes puedan hacer lo siguiente. Escuchen y tomen nota como si estuvieran juzgando, ordenen esa contribución en puntos de choque, ordénenlo en relevancia, digan primero creo que es este, luego este, y finalmente resuelve cada punto de choque, es decir, explica quién crees tú que ha ganado cada choque dentro del debate. Entonces, a lo mejor antes de pasar este ejercicio alguien quiere preguntar algo, y si es así, pues lo escucho. Y si no, igual voy a ir eh, abriendo los audios en lo que les doy tiempo para preguntarse por... Ajá, acá están los audios. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos con el audio. Sí, vi una manito por ahí. Pablo, cuéntame. Sí, hola Felipe, mira, tengo una duda. ¿Cómo adjudicas vos cuando, por ejemplo, alguna baja saca una línea independiente y la pondrá fuertemente por encima de las altas, pero la otra baja no la toma? Es decir, no es un tema como relevante dentro de la ronda para las otras tres cámaras, pero está bien posicionada por ellos mismos. Si está bien posicionado, entonces reconocemos que hay un desacuerdo entre los otros tres equipos y el equipo de baja que ha ofrecido ese punto de choque. Eso implicaría dos cosas. Lo primero es que tiene que haber algún tipo de reconocimiento de importancia implícita en los otros equipos. Es decir, los impactos que han tenido que probar de alguna forma y por alguna razón deberían de haberle importado a esos equipos.
Si no, no tendría por qué haberme esforzado en probar ese argumento. Entonces, lo que se tiene que hacer es reconocer eso, reconocer la razón implícita en la contribución de los otros equipos, eh, y también reconocer la razón explícita de ese equipo de cámara baja que ha ofrecido ponderación para creer que es el punto de choque más relevante. Lo segundo que hay que hacer es comparar ambas contribuciones. Si la carga implícita es suficientemente persuasiva, entonces yo podría no darle el gane a la Cámara Baja de Gobierno de oposición, pero si la carga implícita no es suficientemente persuasiva, entonces yo tendría que darle el gane a la Cámara Baja que ha ofrecido razones para creer que su punto es relevante. Pongamos un ejemplo. Imagina un debate sobre guerras, en donde las cámaras altas han hablado sobre salvar vidas humanas. Yo creo que nadie, y los jueces tampoco lo harán, eh, estaría de acuerdo con la idea de que las vidas humanas no importan. Entonces, incluso si las cámaras altas y ese tercer equipo de cámara baja no ha dado razones para creer que la vida importa, un juez podría creer que la vida importa en la mayoría de los escenarios. Entonces, imaginando que el debate se agotó ahí y luego hay una baja de gobierno que trata de explicar algo en relación a los recursos, ¿no? Los recursos que se utilizan en la guerra. Las guerras cuestan mucho, etcétera, etcétera. Y trata de explicar que en su lado del debate la moción les da un impacto de eficiencia en los recursos. O sea, nuestra guerra no es que, o sea, nuestro lado del debate no es que sea el correcto porque salva más vidas humanas, sino es el lado correcto del debate porque optimiza de mejor manera los recursos. Entonces, lo que tenemos ahí es cámaras altas y el otro equipo de cámara baja, pongamos cámara baja de oposición, están de acuerdo en que la vida es lo más importante y nuevamente, es fácil creer que la vida es lo más importante. Y Cámara Baja de Gobierno está en desacuerdo porque cree que lo más importante son los recursos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo exigiría a Cámara Baja de Gobierno razones que ponderen explícitamente los recursos por sobre la vida. Si esas razones me parecen persuasivas, yo podría acceder a que lo más importante son los recursos. Si Baja de Gobierno da razones que no me parece que sean particularmente comparativas con la idea de que la vida es importante, a lo mejor lo pienso y lo dudo. Si Baja de Gobierno sencillamente falla en darme esas razones, no le podría dar el gane porque las, eh, la vida parece ser algo importante implícitamente. Eso como para responder a la pregunta, Pablo. Pero sí creo que hay un elemento técnico del manual de SEMUDE que es importante. Las cámaras bajas, si bien no están ah, obligadas a presentar ponderación, es decir, una cámara baja puede ganar sin ponderar su punto, sí creo que lo que sucede en el debate puede colocar o disminuir la presión para que las cámaras bajas tengan que sacar ese tipo de contenido. Es decir, si en el ejemplo que hemos puesto hace un momento, los equipos hubieran no solamente argumentado por qué en su lado el debate salva más vidas, sino al mismo tiempo argumentado por qué las vidas son muy importantes, eso genera una presión más fuerte a la cámara baja a comparar recursos versus vida. Si cámaras altas no ha hecho esa ponderación, la presión puede ser menor, pero sigue existiendo porque están, uno, cambiando el punto de choque que se está discutiendo y dos, eh, cuando los puntos de choque están probados en una magnitud similar, los jueces no pueden decidir por A o por B. Sencillamente es aplicar presión y ver quién responde de mejor manera a esa presión. Ya, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos al ejercicio. Pues el ejercicio, como les decía, es bastante sencillo, pero la idea es que ustedes puedan como responder a este y con eso cerraríamos el taller y luego si tienen preguntas sobre cosas técnicas de debate podemos tomarnos unos minutos para conversar. A ver.
Por alguna razón no se reproduce el audio. Mm, a ver. Qué raro. Ah, estaba cargando y yo no lo dejé cargar. El único criterio válido. Ya, ahora sí cargo. Por alguna razón se puso re lenta mi computadora. Va a explotar. Creo que tengo que cambiarla pronto. A ver, aquí está. Vamos a escuchar un audio de Roberto Urquieta. Roberto Urquieta, gran amigo de Atiende de PUC, entrenado mío durante un tiempo. Así que sí, a lo mejor, y luego de la conversación, se pudieron haber perdido un poquito, así que voy a recordar de nuevo la moción. La moción era, pues esta Cámara prohibiría los zoológicos. Vamos a escuchar primero el discurso de la proposición, y lo primero que me interesa es, ¿se escucha si le doy play? El único criterio válido y no antropocentrista para darle trato. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Sí, se escucha. Maravilloso. Entonces, va, 5 minutos, no voy a ponerle pausa. Tienen que juzgar esto como si estuvieran en una ronda, así que ahí vamos. El único criterio válido y no antropocentrista para darle trato ético a un ser vivo es que sienta y que tenga aversión al dolor, decía Peter Singer. Desde Cámara de Proposición le vamos a probar dos cosas. Lo primero es porque los zoológicos son increíblemente dañinos para la vida de los animales, pero en segundo lugar, porque existen alternativas que si bien creemos que probablemente hoy en día no son del todo suficientes, a pesar de que hay razones de que sí, que van a tender a ser suficientes en tanto se prohíban los zoológicos. Sobre lo primero, ¿por qué los zoológicos que no quieren ver? Su día a día es despertarse y este es el segundo mecanismo por el cual... Ah, ¿pasó algo, Lu? Solo se fue un momentito el sonido, pero creo que tal vez solo fui yo. A lo mejor fue porque me muteé. Bueno, lo voy a volver a poner solamente por eso. No me mutearé en esta ocasión. El único criterio válido y no antropocentrista para darle trato ético a un ser vivo es que sienta y que tenga aversión al dolor, decía Peter Singer. Desde Cámara de Proposición le vamos a probar dos cosas. Lo primero es porque los zoológicos son increíblemente dañinos para la vida de los animales, pero en segundo lugar, porque existen alternativas que si bien creemos que probablemente hoy en día no son del todo suficientes, a pesar de que hay razones de que sí, que van a tender a ser suficientes en tanto se prohíban los zoológicos. Sobre lo primero, ¿por qué los zoológicos son increíblemente dañinos? Hay dos razones. La primera es porque creo que los encierran toda su vida en las mismas cuatro paredes. Es decir, su diversión es literalmente dar vueltas y vueltas en el mismo lugar. Ven a la cara a personas que no quieren ver. Su día a día es despertarse. Y este es el segundo mecanismo por el cual su vida es terrible. Y es que su vida es monótona. Es decir, quiero que piensen en una vida en la que todos los días te dan el mismo alimento. Tienes que ver a las mismas caras. Solo puedes ver a los mismos 2 o 3 animales de tu misma especie. Únicamente tienes para divertirte el mismo espacio, la misma llanta, la misma basura que vas a tener que ver toda tu vida. El problema con esto es que creo que no está analizado en términos de bienestar animal. La razón por la que esto es tan dañino es porque los humanos tienen una visión antropocentrista de cuál debe ser la forma de tener bienestar para un animal. Y esto es la razón por la cual únicamente les dan comida, les dan medicina. Pero no se preocupan por qué es lo que quiere un animal o cómo es de que se puede tratar éticamente a un animal a partir de lo que este animal quisiera o la forma en la que ese animal podría ser feliz y libre y sentirse libre. El impacto más razonable de esto, creemos de que no creemos que en oposición necesariamente suceda que los animales son tratados de mala manera, pero lo que creemos es de que esto ocasiona problemas de depresión en los animales. Esto creo que se ve como, por ejemplo, los mismos animales que sí, a pesar de que se crea que no, suelen tener problemas también emocionales, lo que los coarta a nivel de qué tanta felicidad pueden sentir o qué tanta libertad es de que estos pueden sentir.
es literalmente sentirse desmotivados, es ver un animal que no se levanta. La razón por la que ustedes van al zoológico, y es muy raro ver que los animales hagan juegos y el niño le pregunta a su padre, ¿por qué es de que el león no se mueve? Es porque ese león lo único que desea es salir de ese lugar. Se pregunta todos los días por qué mantiene su vida a pesar de que probablemente no sabe que existen detrás de esos vidrios llenos de personas. Creo que esto lo que prueba es que los animales viven increíblemente mal en los zoológicos por la monotonía, lo que hace que se generen síntomas de depresión animal, lo cual coarta totalmente la capacidad de sentir felicidad en el lado de oposición. Creo que esto se resuelve cuando se prohíben los zoológicos, porque creo que en la comparativa, y aquí va la segunda cara de prueba, existen alternativas que, si bien creemos de que quizás no sean del todo suficientes hoy en día, tienden a ser suficientes cuando se prohíben los zoológicos. Lo primero es que creo que existen reservas naturales o, por ejemplo, centros de atención particular. Esto directamente encarando a una probable crítica de oposición, en tanto probablemente existan animales que, si bien o no se han podido adaptar a la naturaleza, o son animales que probablemente están en peligro de extinción y necesitan de cuidados particulares. Yo creo que las reservas naturales, por ejemplo, o los cuidados de atención particular en los cuales únicamente se les trata o se les cura hasta que puedan ser libres, son la comparativa mejor para los animales, porque en esos lugares los animales pueden seguir viviendo su vida de manera libre, los animales pueden seguir teniendo acceso a muchísimo más lugares y no simplemente las mismas 4 paredes. Incluso si fuera cierto que las reservas sí también están limitadas, creo que al menos sienten mucho más libertad porque pueden correr libremente por el campo, pueden cazar a sus a distintas especies, entre ellas para mantener el equilibrio en la cadena alimenticia y en la naturaleza y con sus propios instintos. Yo creo que esto es muchísimo mejor, pero ahora la siguiente carga de prueba es por qué es suficiente. Lo primero es porque creo que en tanto cada vez existe una tendencia mucho más fuerte a preocuparnos por el bienestar de los animales, cada vez es mucho más probable, pero además normal y usual, que las personas suelen donar a centros de caridad para animales. Lo que quiere decir que este tipo de reservas cada vez obtienen más apoyo. Pero lo segundo, incluso si este tipo de reservas no tienen el suficiente apoyo de las personas, creo que este apoyo tiende a ser mayor. ¿Por qué esto es cierto? Creo que tiende a ser mayor en el lado de proposición, porque en el momento en que se prohíben los zoológicos y la gente entiende que ya no hay otra forma para poder hacer que los animales estén bien en la comparativa, esto incentiva a las personas a que empaticen con los animales y que quieran probablemente donar ese tipo de nuevos refugios o de reservas naturales para que los animales puedan vivir y tengan los fondos para hacer esto. Pero además, creo que es razonable creer que el Estado también tiene incentivos a proteger la diversidad de su flora y de su fauna, este tipo de reservas naturales. Ahora, cuando los zoológicos no se destina plata a ese tipo de lugares, se va a destinar plata a esos dos tipos de reservas en la comparativa. Creo que ganamos porque probamos que de nuestro lado van a estar muchísimos mejores animales, en oposición no. Bueno, ese fue el discurso de Roberto. Espero que hayan tomado nota y que más o menos puedan ir viendo cuáles son los clashes que existirán en el debate. Voy a abrir el discurso de la oposición, que lo da Bannery. Espero que mi computadora en esta ocasión no colapse. Desde alta oposición vamos a probar. Ya, ahora les comparto la pantalla para que puedan tomar nota de este discurso. Está aquí. Listo, 5 minutos también. Desde alta oposición vamos a probar 3 cosas. Lo primero, ¿cómo es que los zoológicos son necesarios en tanto no existen otras alternativas para la preservación de los animales, de la vida de los animales? Lo segundo, ¿cómo es que los zoológicos evitan la desaparición de especies en peligro de extinción? Y lo tercero, ¿cómo los zoológicos son centros de preservación de la vida digna de los animales efectivamente? Vamos con lo primero. ¿Cómo los zoológicos son necesarios en tanto no existen otras alternativas para cuidar o preservar la vida digna de los animales? Nótese cómo es que actualmente los ecosistemas están deteriorados, es decir, que ha habido un aumento significativo del calentamiento global a nivel mundial. Esto ha afectado fuertemente a ecosistemas donde viven gran cantidad de animales, ya sea terrestres o acuáticos. Hay una gran contaminación ambiental, hay un gran aumento de agua, incluso el aire también está contaminado, los animales sufren viviendo dentro de estos lugares, constantemente ha aumentado la urbanización. Eso significa que cada vez hay menos áreas verdes, al mismo tiempo hay una mayor cantidad de tala de árboles, así como
queman muchísimas áreas verdes o bosques o existen incendios forestales. Esto prueba dos cosas. Primero, es que no es cierto de que existe una conciencia de parte de las personas respecto a cuidar el medio ambiente o exigirle al Estado la preservación de este mismo, y al mismo tiempo, ¿cómo es que el Estado no está al tanto o no le importa realizar políticas o crear políticas eco-friendly o del cuidado hacia el medio ambiente? Porque priorizan otro tipo de cosas, ya sean tratados económicos, ya sea aumento de industria o ese tipo de cosas, y es decir, que existe una gran disposición de parte de ellos a no cuidar la flora y fauna de su país. Tanto los animales, los animales tienen necesidades precisas, como por ejemplo comida, como por ejemplo agua, vacunas, cuidado de la salud, y vivir en un ecosistema donde no existe contaminación ambiental, porque esto implica sufrimiento si es precisamente lo que le preocupa a la Cámara de Gobierno. Ahora, vamos a probar la segunda carga de prueba. Vamos a llenar la segunda carga de prueba. Los zoológicos evitan la desaparición de especies en peligro de extinción. Los zoológicos tienen incentivos para atraer y preservar a especies en peligro de extinción, porque representan algo llamativo o algo exclusivo o algo específico que ofrece su zoológico en específico. Es decir, que tienen incentivos para mantener la vida de esos animales en peligro de extinción, pero al mismo tiempo para aumentar la cantidad de crías que estos animales tienen. Para esto existen requisitos que se deben de cumplir en relación a los zoológicos y los animales que traen, que vendrían a ser la sanidad, las comidas, las evaluaciones de salud, las vacunas, para precisamente mantener la salud de estos animales y que ellos puedan tener la capacidad de tener crías y poder mantenerlos dentro de los zoológicos. ¿Por qué esto es cierto? Porque a los zoológicos les conviene tener animales desde temprana edad para que puedan ser criados y que les sea más fácil seguir las rutinas de los zoológicos, para que puedan dar un buen show frente a las personas que van hacia los zoológicos y que quieren ver a los animales. Es decir, que lo que quieren finalmente es mantener el negocio. Esto es relevante porque mantiene a la especie en peligro de extinción cuidadas por los zoológicos, y al mismo tiempo una mayor cantidad de estas especies en peligro de extinción, lo cual a largo plazo puede evitar la desaparición de la especie. La tercera carga de prueba vendría a ser cómo es que los zoológicos son centros de preservación de la vida digna de los animales de forma efectiva. Como había mencionado antes, existen incentivos a cuidar su salud física y mental, porque de lo contrario, si es que ellos los abruman o si es que ellos y por ende les afectan fuertemente la salud mental de los animales se van a inhibir, van a esconderse, no van a presentarse. Es decir, de que ahora las personas ya no tienen incentivos para asistir a estos zoológicos y querer ver, porque simplemente ni siquiera van a poder ver a los animales. Al mismo tiempo, no pueden descuidar su salud física o no los pueden tratar con los estándares mínimos, porque esto significaría demandas hacia los zoológicos, porque existe legislación que protege la vida de los animales. Entonces, al mismo tiempo, estos zoológicos tienen la capacidad de poder cuidar la vida de estos animales, precisamente porque reciben grandes cantidades de dinero y pueden atender todas sus necesidades. Esto es relevante porque los animales ahora están en un buen estado de salud, tanto mental como físico, y cuidados en un ecosistema que no les hace daño. Bueno, escucharon a Vaneri, ambos debatientes de SDP, PUCP. Entonces, aquí es cuando tomo alguna participación sobre cuáles creen que fueron los puntos de choque en este debate. Tal vez uno fue el bienestar de los animales. Sí, yo creo que sí. El bienestar de los animales es un punto de choque dentro de la ronda, pero tratemos de plantearlo como una pregunta. ¿Cómo lo plantearían en forma de pregunta? Adelante, Lu. Tal vez en qué mundo se miran mejor los animales, ¿verdad? En qué mundo tienen un mejor bienestar. Eso te iba a decir, como que se miran mejor suena un poco extraño, ¿no? Puede ser
Incluso creo que dan algunas como condiciones los oradores, que es en qué mundo tienen un mejor hábitat, o incluso creo que Roberto es quien inicia diciendo salud física y mental, entonces puede ser también eso, ¿no? ¿En qué lado del debate los animales tienen más salud física y mental? Sería un elemento interesante. Manuel, cuéntanos. Sí, yo también otro de los puntos que identifiqué fue cuáles son los métodos más aptos para proteger especies en peligro de extinción, que siento que es un punto que toma mucho la oposición. Sí, métodos para proteger animales en peligro de extinción. ¿Qué otro punto de choque pudieron identificar? Yo creo que está bien planteado, Manuel, ¿eh? O sea, creo que está bien hecho eso. Sí. Por ahí, ¿alguien tiene algún otro punto de choque? Adelante. Yo más que otro punto de choque, pero no sé si es muy adecuado hacerte una pregunta en este momento. Pues, o sea, en un segundo vamos a pasar a parte de preguntas, así que si no tiene que ver con el ejercicio, a lo mejor la guardamos para dentro de 5 minutos. Ok, ok. Bueno, si no hay más participaciones en relación a los puntos de choque y hay más interés por las preguntas, me parece que podemos pasar directamente a resolver esta situación y comenzamos con las preguntas que puedan tener. Miren, a los puntos de choque que usualmente vemos en este debate, que es un video, bueno, es un audio que hemos analizado varias veces con varios docentes y tal, son los siguientes. Primero, ¿quién se preocupa por el bienestar de los animales, el zoológico o las alternativas de proposición? Porque fíjense que no solamente se hablaba de los zoológicos, sino también de las reservas naturales, etcétera. Entonces era importante entender que el debate no solamente iba sobre cómo están los animales dentro de los zoológicos, sino cómo estarían los animales si no existiesen los zoológicos, que es, creo, la discusión que plantea Roberto al momento de iniciar su discurso. Lo segundo es preguntarse en qué mundo están mejor los animales física y mentalmente, que eso es lo que ya se mencionaba en las participaciones que ustedes están diciendo, qué espacio puede garantizar su bienestar, si el espacio como una reserva o como un zoológico. Y tercero, creo que eso es un punto de choque que a lo mejor no se trabajó, no sé si lo vieron o no, es si los zoológicos tienen la capacidad, dinero y recursos y los incentivos para garantizar ese bienestar. Porque hay toda una discusión sobre si pues se puede mantener a los animales dentro de los zoológicos en relación a que ya hay menos gente yendo a los zoológicos y que es caro mantenerlos y que no hay incentivos para que estén bien, o que sí existen incentivos para que estén bien porque hay incentivos a que se vean bonitos para que la gente los pueda ir a ver y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo se ve lo que ustedes deberían tener anotado cuando están juzgando? Se debería ver como estos puntos de choque, a lo mejor no tan elaborado, a lo mejor no tan eh, pulcro, tan limpio, pero sí con una idea clara de cómo cada uno de los equipos puede contribuir al punto de choque. Y lo segundo es cómo se ven esas contribuciones. Por ejemplo, si ingresamos el punto de choque de los zoológicos o reservas naturales, podemos ver lo siguiente. Proposición dice: los zoológicos solo quieren a los animales como diversión de las personas, no les preocupa su bienestar, y eso incluye pues la idea de si los zoológicos tienen o no los incentivos para mantener a los animales bien, o no los tienen, o si tienen la capacidad de hacerlo por los recursos, etcétera. Oposición, ¿qué es lo que dice? Los zoológicos ganan dinero con los animales y eso implica que estén bien, tienen recursos en ese sentido. Y segundo, los zoológicos quieren preservar a los animales porque mientras más bonitos estén, más gente los va a ir a visitar. Entonces hay cierta preservación de elementos físicos y mentales. Si me preguntan a mí, pues oposición se lleva ese debate por la forma en la que está argumentado. Y eso, ¿no? Yo creería que esa es la solución que deberían tener. Podríamos haber, a lo mejor, tenido una discusión un poquito más larga, pero noto en el público el interés por preguntar sobre otras cosas. Me parece bien, también me parece perfecto. Entonces, yo paso a guardar esta diapositiva y que puedan realizar todas las preguntas que quieran. Estamos en un momento libre. Dale, Manuel. Sí, yo tenía la duda respecto a, yo no tengo mucha experiencia en el debate y la forma oral de cómo se expresan. Yo, mi experiencia es principalmente en moods, en una perspectiva muy legalista. Entonces, yo vi que él en oposición lo que realiza fue primero hacer la discusión fundamentada en un debate de impacto y luego lo pasa a una modificación de ponderación. ¿Eso a mí me debería afectar como juez para calificar o cómo yo debo tratar eso? Porque al final es un cambio de la estructura del debate. Es una buena pregunta y acá son varias respuestas. La primera es,
no es que el debate de impactos o de como de encuadres o de ponderación tenga que ser puramente sobre ese tema. De hecho, yo diría un poquito lo contrario, ¿no? Se pueden solapar o sobreponer un tipo de discusión frente a otro tipo de discusión. Usualmente los equipos tienden a que en cierto tipo de emociones el análisis sea mayoritariamente del encuadre, mayoritariamente de la ponderación, mayoritariamente sobre los medios para acceder a un impacto. Entonces, como juez, no deberías observar esta ronda o un debate como no. El debate era de encuadres y ustedes se salieron de esa norma, sino deberías observar esto con la pregunta de ¿para qué me están diciendo las cosas que me están diciendo los oradores? Entonces, cuando un orador está describiendo el mundo, describiendo actores, es muy probable que lo que está haciendo sea encuadrar el debate y esperaríamos una respuesta al mismo nivel por parte del equipo contrario, es decir, una respuesta en relación al encuadre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la razón, o al menos la idea, la intuición de cómo me está intentando persuadir este equipo, soy más consciente de si lo logra o no lo logra. Si me está intentando decir que los zoológicos son lugares que no tienen jaulas y que tienen mucho dinero y que tratan muy bien a los animales siempre, todas las veces, a lo mejor y está exagerando las cosas, porque los zoológicos no son un safari, no son una reserva natural, tienen hábitats y jaulas para los animales. Entonces, ahí habría que entenderlo de esa forma. No es que normativamente un debate de encuadres solamente pueda ser de encuadres, sino los debates pueden tener diferentes puntos de choque. Usualmente tienen los tres tipos de puntos de choque y nuestra labor como jueces es recepcionar esta información y utilizar estos tipos de punto de choque para entender de qué manera me quiere persuadir este equipo. Me quiere persuadir explicando que la realidad se ajusta a lo que ellos dicen, me quieren persuadir explicando que los medios que tienen para desbloquear un impacto son más óptimos que los del equipo contrario, o me quieren persuadir explicando que el beneficio que han presentado es más importante que cualquier otro beneficio que podría presentarse dentro del debate. Eso como primera respuesta. Como segunda respuesta es, en efecto, eh, la oradora de oposición da razones para creer que hay ciertos grupos de animales que son muy importantes y que son muy vulnerables porque se está destruyendo el medio ambiente, porque se pueden extinguir, etc. Entonces, eso es una, si quieren, combinación, ¿no? Primero, entra en el debate de encuadres para explicar cómo es que los zoológicos se pueden llegar a ver, explicando cómo hay características de, incentivos por parte de quienes dominan los zoológicos para tratar bien a los animales, y luego explicar por qué es muy importante mantener los zoológicos tal cual están, sobre todo por los animales en peligro de extinción. Entonces es como una estrategia mixta, si quieren, porque en primer lugar gana la lucha de encuadres y en segundo lugar explica, pues bueno, si no ganamos la lucha de encuadres y en efecto los zoológicos son tan terribles, hay un escenario en el que no son tan terribles, que es el escenario en donde necesitamos mantener a los animales vivos porque afuera se van a morir. Entonces, esa es la respuesta, Manuel. No sé si te satisface o tienes alguna pregunta adicional. No, gracias. Sí, ya me satisface. Es que yo sigo viciado un poco con la comparación de que en el MUT hay forma y fondo. Yo pensaba, si hace ese cambio, entonces lo perjudica a él. Entonces, gracias. Ya con eso aprende muchísimo mejor. No, o sea, acá también hay un análisis de forma y fondo, pero creo que la diferencia que tiene Parlamentario Británico y World Schools, pero más Parlamentario Británico con la mayoría de formatos de discusión en el mundo, es que es mucho más libre en el sentido en el que el manual y la forma en la que se debate en Parlamentario Británico no suele ser tan restrictivo. Las restricciones suelen ser muy limitadas. Por ejemplo, hay una restricción hacia los látigos, los últimos oradores de las cámaras bajas,
a ofrecer argumentación que sea completamente novedosa, o dicho de otra forma, argumentación que no sea derivada del contenido que ya se ha discutido dentro del debate. Esa es una restricción bastante única en el formato de debate. Otra restricción que podría ser interesante es la del vicelíder de oposición, que no puede introducir un argumento completamente novedoso por un criterio de respuesta. El equipo de alta de gobierno no podría contestar a los argumentos novedosos del segundo orador de la oposición, de la Cámara Alta de la oposición. Entonces, creería que esas son las únicas dos restricciones fuertes que existen dentro del debate. Todo lo demás está ampliamente permitido. Por otro lado, existen tipos de emociones. O sea, lo que yo les he presentado son puntos de choque y tipos de puntos de choque para que puedan ordenar información dentro de un debate y también que puedan analizar emociones. Pero el formato de debate tiene tipos de emociones. Y estos tipos de emociones tienen ciertos tecnicismos que van a modificar las reglas de juego dentro de una ronda. Podemos hablar, por ejemplo, de una emoción política. En una emoción política, lo que esperamos es discutir si una política pública o una acción debería llevarse a cabo. No si es posible llevarla a cabo, sino si debería llevarse a cabo, y el debate trata sobre los beneficios o daños que esta política podría traer al mundo. Entonces, si la moción es esta casa prohibiría los zoológicos, asumimos que los equipos de gobierno tienen fiat, que es como los recursos y las licencias para que la acción de prohibir los zoológicos suceda. ¿Eso modifica la forma en la que discutimos? Sí. ¿Por qué? Porque oposición no puede decir ningún parlamento en el mundo o ningún estado del mundo estaría de acuerdo con prohibir los zoológicos. Ese argumento está eliminado y está eliminado por el tipo de moción que estamos discutiendo. Entonces, si por ahí queda alguna duda, mi recomendación sería visitar el manual de SEMUDE, particularmente la sección de las mociones, y leer cómo es que los tipos de emociones modifican las cargas probatorias y amplían o limitan las discusiones que se pueden tener dentro de debate, sobre todo para los equipos de la oposición. Lo que se ha presentado allí son tipos de puntos de choque que responden a un análisis más como del contenido que podrían ofrecer dentro de un debate antes que un análisis como normativo de un manual o algo por el estilo. Así es. Listo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí. Adelante. Hola, mira, tengo una duda. Ponerle que cuando uno está comenzando, más cuando viene como de un background de World Schools, creo que es bien complicado traquear debates buenos. Tipo, la gente habla súper rápido y todos los análisis tienen un sentido y son sofisticados. ¿Qué consejos puedes darle a jueces que están comenzando para poder seguir debates sofisticados? Dame un segundo que por alguna razón me está llamando alguien del trabajo 2 veces. Algo puede haber sucedido. Les pido un minuto menos. Igualmente, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, aunque no sea tan técnica, la puede hacer. Igual todos aquí estamos aprendiendo, entonces no vayan a tener pena. Y veo que un par de colegios nos acompañan, entonces también si alguno de los chicos escolares tiene una duda,
con mucho gusto la puedo hacer. Listo, lo siento mucho. Lo que pasa es que yo trabajo en un colegio y mis niños del colegio tienen torneos y me están llamando porque tenemos torneo la próxima semana. Entonces, ya. Ahora sí, atendiendo a la pregunta de Pablo en relación a a los debates que pueden ser complejos. Miren, yo honestamente les diría, uno no tiene que anotar todo y uno tampoco tiene por qué, a ver, eso es un esfuerzo en conjunto. El esfuerzo de ustedes por entender al máximo posible lo que está diciendo un orador y al mismo tiempo el esfuerzo del orador por dejarse entender. Si tengo un orador que habla tan rápido que es imposible entender lo que está diciendo y anotar lo que está diciendo, entonces ya está, no entendí lo que está diciendo, no pasa nada. Lo poco que he podido entender lo voy a utilizar para hacer lo mejor que pueda para ajustar la ronda. Dos, muchas veces conviene entender que no va tanto de anotar absolutamente todo lo que alguien dice, sino entender hacia dónde se está direccionando. Entonces, muchas veces las anotaciones pueden ser, ah, o sea, pueden verse de la siguiente forma. Yo escucho y cuando llego a una conclusión sobre lo que está diciendo, tomo nota sobre esa conclusión y no necesariamente copio todo lo que está diciendo porque es desgastante, cansado, etcétera. Entonces, claro, muchas veces se van a enfrentar a debates en donde es todo un rollo el poder anotar todo y hay mucha gente hablando y diciendo muchas cosas. Francamente, a mí me parece que es algo que deberíamos evitar. O sea, si ustedes están debatiendo, les pediría que se moderen al momento de hablar. La rapidez al momento de hablar no es necesariamente un síntoma de hacerlo mejor o tener más chances de ganar. De hecho, lo que deberíamos hacer es darnos a entender lo mejor posible. Entonces, eso sí, no tienen que tomar todo, no tienen que tomar nota de todo. A lo mejor un consejillo adicional que podría funcionar es, yo cuando anoto, primero yo odio anotar en computadora, o sea, hay gente que le gusta, yo soy partidario de tomar nota a mano. Y lo que hago siempre es tener como mi hoja de notas en donde tomo nota de lo que están diciendo los oradores, el contenido, los puntos de información, etcétera. Y al costado solo tener una hoja más pequeña en donde voy anotando resumidamente lo que creo de cada equipo, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda a ordenar un poco mi cabeza. Em, Sí, eso. O sea, básicamente eso. Me ayuda a ordenar la cabeza y ya está. No hay más que decirles. Lo decía porque cuando hay mucha información en el debate, veo mis hojas y es como un caos. Entonces veo la otra hojita que está más acotada y me parece más sencillo. Hay otra persona con la mano levantada. María, te escuchamos. Primero que todo, buenos días y muchas gracias por tu tiempo. Y segundo, mi pregunta no es como tan teórica o así, sino un poco más hipotética, de que en mi experiencia personal he visto que en algunos debates, algunas cámaras pueden confundir su posición, por así decirlo, ya sea oposición
o gobierno acerca de la moción. Entonces, ¿qué podríamos hacer como jueces o como panels si se diera este caso, verdad, de que no entienden y sus argumentos nada que ver con lo que les tocó hacer? Entonces, pues como tampoco ponerle cero, porque siento que a veces es un error pues de principiantes o cosas así. Pues lo que estás diciendo, de hecho, pasó en algún momento. Y es chistoso en el sentido en el que, pues, que todo un debate se confunda es muy raro. Definitivamente algún equipo de los cuatro presentes va a poder decir, creo que eso está mal, pero hay ocasiones en las que la gente simplemente se deja llevar y todos debaten la moción al revés. Lo primero es, recuerden que hay un principio de no intervención. Es decir, nosotros como jueces nos acercamos al debate y juzgamos el debate tal cual lo recibimos. Eso no significa que no podamos criticar las cosas. Nosotros recibimos la información, la organizamos, la criticamos, como hemos visto en el taller, pero no podemos intervenir en el sentido en el que yo no le puedo decir a un orador, te estás equivocando. Porque es labor suya el darse cuenta de que se está equivocando, o incluso labor de todo el debate, hacerle saber a este orador que se ha equivocado. Em, y eso de equivocación puede ser incluso desde tener las cargas protores al revés, o sea, preparar oposición cuando eres gobierno o preparar gobierno cuando eres oposición, pero no es labor de los jueces como advertir sobre esto, ¿no? Pero también pueden ser otros tipos de equivocaciones. Por ejemplo, en el TODI del año pasado, eh, la moción era esta casa, asumiendo que fuera posible, esta casa redistribuiría la tristeza. Y un equipo leyó mal la moción y leyó, asumiendo que fuera posible, esta casa redistribuiría la riqueza. Entonces salió el primer ministro a dar su discurso, muy marxista él, explicando por qué redistribuir la riqueza sería algo positivo, justo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aceptó un punto de información un poco tarde, como el minuto 5, y le dijeron, oye, la moción no te dice riqueza, la moción te dice tristeza. Y claro, como jueces solamente nos quedaba reír. Como oradores, pues puedes hacer lo que desees para que el debate sea lo más eh, justo y lo más de acuerdo a la moción posible. Lo segundo que creo que podría ser interesante es preguntarnos, ¿no? ¿Quién gana si debaten las cosas al revés? No sé si alguien tiene alguna respuesta medio pensada sobre este tema. A ver, cuéntanos, Manuel. Yo creo que estoy equivocado, pero igual lo voy a decir. No sé si entendí bien la pregunta, si se debate al revés, digamos, si Claro, cambian sí, el sentido del... claro, proposición hace los casos de, o sea, gobiernos hacen los casos de oposiciones y oposiciones los casos de gobierno. Yo lo llevaría por el poder de convencimiento. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es En el, el, en cuál el sería el sentido, criterio para ganar? ok, si lo debatí, es que si lo debatieron al revés, ellos se jugaron en contra, es meterse un gol en propia cancha. Eh, no, igual yo intentaría buscar, no, yo ahí haría el proceso inverso, el que peores argumentos tenga para convencerme es el que gana, porque al final ellos, supuestamente ellos eran la oposición del argumento que dieron, entonces no tiene mucho sentido que ellos estuvieran dando ese argumento. Entonces, el que peor lo hizo es el que gana porque es el que entendió el concepto hipotéticamente. En efecto, yo creo que Manuel tiene razón. O sea, como uno no puede acceder a cambiar las cosas dentro del debate, los jueces no pueden cambiar la moción, eh, juzgamos el debate tal cual está. La regla es, yo me dejo persuadir por el equipo que ofrece mejor contenido para demostrar su carga probatoria. Si el contenido que están ofreciendo va hacia la carga contraria, la pregunta es, ¿qué tan mal lo has hecho? Y en ese sentido ganaría el equipo que peor lo hizo, ¿no? El que trajo los peores argumentos. Eh, Así que sí, esa es la respuesta, María. Es una situación muy excepcional, casi nunca sucede. En mi experiencia, en 13 años solamente me ha pasado una vez. Eh, entonces, eh, esa es la respuesta, sí. Está bien, gracias. De nada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta ahí debajo de la manga. Bien.
en caso no haya más preguntas, pues nada, disfruten mucho su torneo. Tienen un torneo nacional, así que cuídenlo mucho. Esas cosas, no todos los circuitos las tienen y siempre es bonito ver la forma de que siga creciendo y alimentarlo de la mejor manera posible. Yo feliz de poder contribuir estos días de la mejor forma que puedo. Y nada, cuídense un montón y nos vemos pronto. Adiós. Feliz día, muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Tengan un bonito día. Nos vemos.